La púrpura es un buen sudario. La frase más temida por un emperador la pronunció una mujer sin linaje noble, sin ejército, sin apellido. Fue actriz, cortesana, creyente hereje, reformista radical, y la emperatriz más poderosa del Imperio bizantino. Esta es la historia de Teodora, la mujer que surgió del barro, para salvar a un imperio, cambiar leyes, y desafiar a la historia. En el siglo VI, el mundo antiguo ya no era lo que fue. El Imperio romano se había dividido. Occidente estaba en ruinas, pero Oriente sobrevivía como el Imperio bizantino, con capital en Constantinopla. Bizancio no era solo una prolongación de Roma, sino un universo propio, cristiano, griego en cultura, romano en ley, oriental en fasto. Una mezcla caótica, sofisticada y profundamente desigual. En el centro de ese mundo estaba el hipódromo de Constantinopla, un estadio de carreras, sí, pero también el teatro de las pasiones populares y los odios políticos. Ahí nació Teodora, en la periferia del poder. El padre de Teodora era cuidador de osos para los espectáculos del circo. Su madre, probablemente actriz o bailarina. Cuando él murió, la familia cayó en la miseria. La madre intentó que sus hijas siguieran la tradición circense. Así comenzó Teodora su carrera, en los márgenes del imperio. Apenas adolescente, ya actuaba en obras cómicas, de esas donde la burla sexual era el pan de cada día. Pero Teodora tenía algo que otras no: memoria fotográfica, gracia improvisada, y una lengua afilada como daga. Los relatos del cronista Procopio de Cesarea, especialmente en su obra Historia Secreta, están llenos de exageraciones sobre su supuesto libertinaje. Dice que Teodora nunca se cansaba de los placeres carnales, y que bailaba con solo una cinta y una bandeja. Pero más que testimonio, eso revela una obsesión. No sabían cómo procesar a una mujer tan poderosa sin intentar destruirla con escarnio. Algunos historiadores modernos señalan que Procopio escribía con resentimiento, probablemente decepcionado por no haber sido parte de su círculo. Las acusaciones contra ella revelan más sobre el miedo masculino al poder femenino que sobre la realidad. ¿Fue cortesana? Sí. ¿Fue manipuladora? También. Pero lo más importante, fue inteligente, resiliente y estratégica. Y eso es lo que más le temían. Después de una serie de aventuras amorosas con altos funcionarios, Teodora terminó en África, probablemente como concubina de un oficial bizantino. Cuando él la abandonó, Teodora se quedó sola. Enferma. Despreciada. En ese aislamiento conoció el monofisismo, una variante del cristianismo que desafiaba la doctrina oficial. El monofisismo defendía que Cristo tenía una única naturaleza divina, lo cual incomodaba a la ortodoxia imperial. Pero para Teodora, esa herejía era consuelo. Un símbolo de rebeldía, de fe personal sin necesidad de jerarquías. Cuando volvió a Constantinopla, ya no era la misma, tenía una fe, un propósito y una herida profunda. Trabajó como hilandera, vivía humildemente, pero su inteligencia la hacía destacar. Fue entonces cuando conoció a Justiniano, sobrino del emperador. Él ya era un hombre importante, codificador de leyes, estratega político, con una obsesión por la restauración del antiguo imperio romano, ella, una exactriz. Pero brillante. El encuentro fue fulminante. Justiniano se enamoró perdidamente. Pero había un problema. Las leyes imperiales prohibían que un miembro de la nobleza se casara con una actriz. Justiniano hizo lo que ningún otro. Cambió la ley. Se casaron. Y cuando el emperador Justino murió en 527, Justiniano ascendió al trono. Teodora, la actriz, se convirtió en Augusta del Imperio Romano de Oriente. Muchos nobles se escandalizaron. Pero Justiniano no dudaba. Teodora no solo es mi esposa, es mi consejera, mi igual, mi emperatriz. Y así comenzó un gobierno conjunto sin precedentes. Teodora participaba activamente en el Consejo Imperial. Firmaba leyes, intervenía en juicios, proponía decretos, y cuando no estaba de acuerdo con Justiniano, lo decía en voz alta. El emperador la respetaba.
tal vez más que a cualquier general. En el año 532, estalló una insurrección que puso en jaque al imperio, la revuelta de Nika. Las facciones del Hipódromo Verdes y Azules, unidas en protesta, incendiaron la ciudad. El palacio fue sitiado. El caos reinó por días. Justiniano entró en pánico. Preparó barcos para huir. Pero Teodora no. Ella se mantuvo firme. No existe peor suerte que la de un emperador que huye. La púrpura es un buen sudario. Yo no me voy. Gracias a su templanza, Justiniano organizó un contraataque. Las tropas entraron al hipódromo y sofocaron la rebelión. Más de 30.000 personas murieron. Fue una decisión brutal pero decisiva. Teodora no era compasiva pero sí implacable. Y Bizancio sobrevivió gracias a ella. Teodora usó su poder para transformar el imperio desde dentro. Impulsó leyes que protegían a mujeres pobres, a actrices, a víctimas de abuso. Entre ellas, derecho de las mujeres al divorcio en casos de maltrato. Prohibición de que niñas fueran llevadas a burdeles. Refugios para prostitutas que querían dejar esa vida. Castigos más severos al tráfico sexual. Fundó hospitales, conventos, y un centro para mujeres rescatadas de la prostitución en la casa de Metanoia, nombre que en griego significa arrepentimiento, pero también cambio de rumbo. Teodora no solo hablaba de poder, lo usaba para mejorar la vida de quienes no lo tenían. Teodora protegía a los monofisitas. Justiniano, ortodoxo, no siempre estaba de acuerdo. Pero ella usaba su posición para influir en la política religiosa del imperio. Incluso envió embajadores propios a negociar con líderes herejes. Fue probablemente la primera mujer en la historia en tener una política exterior independiente dentro de un imperio cristiano. A mediados de los años 540, Teodora enfermó. Cáncer, probablemente de mama o de estómago. Aún así, siguió trabajando, firmando leyes, recibiendo audiencias. Murió en el año 548, a los 48 años. Justiniano quedó devastado. Jamás volvió a casarse. Mandó construir mosaicos en su honor en la iglesia de San Vital de Rávena, donde aparece en pie, con una copa de oro en las manos, vestida con púrpura imperial. Teodora murió como vivió, como símbolo, como poder, como historia. Durante siglos, la historia la trató con desdén. Los cronistas bizantinos la llamaban impura. Los moralistas la veían como un ejemplo de caída, pero los hechos son contundentes. Fue una de las primeras mujeres en compartir el poder imperial de manera real. Luchó por los derechos de las mujeres en un mundo que apenas las veía como ciudadanas. Tuvo fe, ideas propias, y la audacia para sostener un imperio cuando los hombres temblaban. Hoy, su imagen en mosaico sigue en pie, mientras los nombres de quienes la despreciaron se han borrado. ¿Qué opinas tú de Teodora? ¿Fue una mujer ambiciosa o una visionaria? ¿Crees que su origen escandaloso la hizo más fuerte, o fue su mayor obstáculo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, porque aún nos quedan muchas reinas, emperatrices y mujeres poderosas que merecen ser contadas. Ella fue primero.